Bueno, hermanos, muy buenos días. Que el Señor nos acompañe en esta mañana y vamos a dejar de nuevo grabada esta presentación como evidencia que ustedes ya lo saben y como evidencia para que otras personas que no nos están acompañando en este día puedan escucharlo. El mensaje está siendo compartido, hermanos, por diferentes partes del mundo. Ayer recibimos un mensaje de una persona que vive en España y pues para la honra y la gloria de Dios están atentos a escuchar los mensajes que se están compartiendo desde aquí y asimismo otras partes, otras personas están compartiendo también material. El Señor está haciendo su obra para despertar a su pueblo. Y es necesario, hermanos, que nosotros estemos despiertos en esta hora. Vamos a prestar mucha atención, hermanos, y pues el título de esta presentación, y todo esto será principio de dolores. Va a haber una parte en la tarde, porque pues para no cansarlos y para que podamos digerir adecuadamente el mensaje en esta mañana, vamos a partirlo en dos partes, pero no se pierdan, por favor, esta tarde. Ojalá que puedan hacer la provisión para que puedan venir. Un texto, hermanos, que vez tras vez nos es necesario recordar, Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto en que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio él. Todavía está abierta la puerta a la oportunidad, todavía está abierta la puerta de la gracia, todavía hay oportunidad de arrepentimiento y todavía hay oportunidad de tener victoria sobre el pecado. Y el texto de esta mañana lo vamos a desglosar de Mateo 24, del 7 al 9 en adelante, pero nos dice, lo leímos ya, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Muy bien. ¿Cuál es el material del muro de la Jerusalén celestial? Vamos a hacer un viaje, hermanos, a la Jerusalén celestial. Y por eso es que podemos hacerlo por fe, podemos hacer ese tipo de viajes, amén. Pero después vamos a tener que volver aquí a la tierra para eventos que nos van a sacudir. Entonces abróchense los cinturones porque vamos a hacer un viaje a la velocidad de la luz al cielo y vamos a regresar aquí, ¿está bien? ¿Eso lo podemos hacer por fe? Claro que sí. ¿Cuál es el material del muro de la Jerusalén celestial? Jaspe, muy bien, hermanita Amanda. Dice el texto bíblico, este es el jaspe, hay diferentes tipos de jaspe, diferentes colores, diferentes formas, pero esto es un tipo de jaspe. Este es parte de jaspe. ¿Está bien? Entonces váyanlo por favor circulando, pásenlo hacia allá, pero eso es parte de lo que podemos tocar ya, de lo que hay allá en el cielo. ¿Está bien? Volamos a la Jerusalén celestial por fe, pero estamos aquí, ¿está bien? Y vamos a tocar parte de lo que es ese muro. Por fe tenemos que creerlo. ¿Lo creemos? Denme el texto bíblico donde encontremos eso. Muy bien. Apocalipsis 21:11 dice, teniendo la gloria de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima, está hablando de la Jerusalén celestial, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y el versículo 16, y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud está tanto como su anchura, o sea, es un cubo, y él midió la ciudad de la caña 12,000 estadios, y la longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro
140 y qué, 4 codos. Multiplique a alguien 144 por 45 centímetros, que es más o menos lo que tiene el codo. 144 por 45, ¿cuánto nos da? Dividido entre 100, eso es en metros, la anchura del muro. Pero ¿cuánto tiene de altura y de algo y de largo y de alto? 12.000 estadios. Cada estadio tiene más o menos 99 metros, multipliquemos, más o menos da 2.000 kilómetros la longitud, la altura y la anchura de ese cubo que es la Jerusalén celestial. Imagínense una ciudad con un muro de 64 metros de ancho, pero ¿cuánto de altura? 2.000 kilómetros. Se va a ver de toda la tierra. ¿Y de qué es ese material? Dice como piedra jaspe, pero sigamos leyendo, verso 18. ¿Y el material de su muro era de qué? Lo que ustedes están tocando es el material del muro de la ciudad. Jaspe, dice. No sabemos si es el mismo color, pero el jaspe, lo que sabemos es ese. Hay muchos diferentes colores. Espere, ya para allá. Sí, para allá va, pero vamos primero. ¿Y el material de su muro era qué? De jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Entonces el muro es una cosa y lo que hay dentro de la ciudad es otra cosa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿El muro de qué material es? Jaspe, muy bien. Entonces, si ustedes hacen una disección de esa piedra y la hacen tan delgadita, van a lograr poder obtener esto. ¿Es esto transparente? Lo voy a pasar también para que ustedes miren que al trasluz ustedes van a poder ver. ¿Está bien? ¿Ven aquí ¿Sí lo ven? Y dice que la ciudad es como de piedra, diáfana como el cristal. De 64 metros de anchura va a ser la ciudad. ¿Lo creen? De espesor. Tóquenlo, hermanos, si eso va a ser este grosor, pero mírenlo en 64 metros, ¿está bien? Tóquenlo, hermanos, porque eso es lo que nos hace ver que podemos ya oler ¿qué? La atmósfera del cielo, desde ya. ¿Amén? Por fe tenemos que creer en eso. Dice, y el material de su muro era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos, entonces el oro también es ¿qué? Transparente, un oro transparente. ¿Cómo? No sé, Señor, pero yo creo en eso. Demasiado puro. Y los fundamentos del muro, entonces el muro que es de jaspe tiene 12 piedras. Dice, el primer fundamento es jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo y el noveno topacio y el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. No les traje cada piedra porque no las puedo conseguir por ahora, ¿está bien? Pero por ahora tienen el muro de la Jerusalén celestial. ¿Lo creen, hermanos? Eso es lo que tenemos que estar esperando, lo que tenemos que estar viendo, hermanos. Y este librito, hermanos, nosotros dijimos la verdad presente es los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, están perfectamente calculados para explicar el movimiento adventista pasado, mostrar cuál es nuestra posición actual. Ustedes tienen, la mayoría tienen esa hojita, mostrar cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Yo les dije a ustedes que ese libro está dividido en esos temas y resulta que dar certidumbre al glorioso futuro están desde el capítulo 36 hasta el capítulo 43. Les voy a leer una partecita del capítulo 43, la penúltima hoja de ese libro. Allí está la Nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra, página 593 de esta versión de este conflicto de los siglos.
Hermana Ludari, por favor, unos libros, los libros que para Gerson. Dásele, yo te la... no, pero por la tarde les voy a traer, hermanos, para los que no tengan esto, ¿está bien? Pero yo ya les había dado a ustedes. Muy bien. Página correcto, hermano. Página 593. Allí está la Nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, corona de hermosura en la mano de Jehová y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Su luz era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, transparente como el cristal. En la ciudad de Dios no habrá ya más noche, ni nadie necesitará de descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. Dice más adelante, no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo en ella. Para que lo sepan para su estudio, hermanos, la única parte cúbica en el santuario celestial es el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo, donde está Cristo oficiando como sumo sacerdote, va a bajar aquí a la tierra. Y establecerá su morada y su templo, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Para que lo sepan. Por eso es que la Jerusalén celestial es un cubo. La única parte cúbica del santuario terrenal era el lugar santísimo. Para que ustedes lo estudien en sus estudios personales. Pero antes de llegar allá, hermanos, vamos a tener que pasar por los capítulos 37 en adelante. El capítulo 37 es el conflicto inminente. Luego sigue el capítulo 38, que es la única salvaguardia. Y luego viene el 39, el mensaje final de Dios a la tierra. Y luego viene el tiempo de angustia, capítulo 40. Y luego viene el capítulo 41, que es la liberación del pueblo de Dios. Y luego vendrá el capítulo 42, que es la desolación de la tierra. Hemos ya hecho un viaje al futuro, al presente. Hemos ido a la Jerusalén celestial. Y eso, hermanos, es algo que... esa piedra que ustedes tienen, ¿cuántos millones de años creen que tiene? ¿100,000 millones? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuántos años cree? Bueno, acuérdense que hay dos cosas para que no entrar en conflicto ahorita. Pero la tierra, antes de que fuera habitada, el Señor la creó desde el principio de la creación de todo. ¿Está bien? Pero como conocemos esta piedra como tal, la capita que tiene, ustedes ven esto, algún día lo van a ver a ustedes abierto para que lo sepan. Pero lo que ustedes tienen en su mano hace parte de lo que usted encuentra en la superficie de la tierra en muchas partes del mundo en esta forma. Ustedes no lo voy a abrir todavía porque pues esto toca con una cegueta. Pero cuando lo abran se van a dar cuenta que es como una piedra como esas. Y esto tiene ¿cuánto tiempo? O sea, esta forma de piedra, dirían los científicos, ¿tiene cuánto? Millones de años. Pero la cobertura como tal tiene el tiempo de lo que es el diluvio. ¿Está bien? Pero la piedra como tal, desde la creación del mundo, de todo lo que fue, eso es desde el principio de la creación de todo. Acuérdense que por eso es que los científicos están locos, porque encuentran millones de años y dicen, no, esto tiene una datación de millones de años, pero es que fue creada la tierra, pero en un momento dado Dios estableció la vida. Pero para que lo sepan, porque vamos a concluir en algún lado con todo esto. Ahora, ¿se podrá ver a través de ese muro? Claro que sí. Dice Apocalipsis 21:11, la piedra de jaspe diáfana. Vamos a leer un texto del Espíritu de Profecía que lo confirma.
Allí está la nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, coronada de hermosura en la mano de Jehová y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Su luz será semejante a la piedra preciosísima, como piedra jaspe, transparente como el cristal. Eso ya lo leímos y vamos a mirar otro texto. Ahora, antes de llegar allá es necesario completar una tarea aquí. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Lograr qué? Victoria sobre el pecado. Y está de Consejos para la Iglesia, página 125. Entonces, parte de lo que nosotros, bueno, no vamos a entrar allá porque nos demoramos más. Entonces, la tarea que tenemos que lograr antes de entrar a esa Jerusalén celestial es una tarea que tenemos que hacer aquí. ¿Es qué? Victoria sobre el pecado. O sea, vamos a aterrizar otra vez aquí a la tierra. Ya fuimos al cielo, vimos el material, vimos lo que es. Estén atentos, porque uno de estos dos puede ser de uno de ustedes hoy. Bueno. Es básicamente el mismo, hermana, pero este es trozado en laminitas, o sea, es una piedra más grande y la trozaron y la pulieron y eso es lo que hay. Hay de muchos colores muy lindos. ¿Está bien? ¿Algún otro? Ya mostramos algún otro. Muy bien. Señora, son 12 piedras de lo que es la base del muro. Muy bien, entonces, Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias. En un solo texto de la palabra de Dios, nuestro Señor está viendo el tiempo hacia el futuro. Así como acabamos de ver la Jerusalén celestial, vimos el muro, nuestro Señor Jesús también dentro de sus palabras, Él hablaba de esa forma. Él establece su secuencia en el tiempo y da eventos en diferentes partes del tiempo. Por ejemplo, y oiréis guerras y rumores de guerras. Voy a mostrarles, hermanos, un libro que se llama Los peones del juego, escrito por un almirante de la Armada Naval de Canadá. Él tuvo unos rangos muy importantes en el ejército, en la Armada de Canadá. Y voy a decirles algo que él hace una referencia de lo que ha sido un resumen de las confrontaciones grandes a nivel mundial con relación a lo que ha sido el transcurrir de las revoluciones, y sabiendo que hay un actor detrás. Siempre hay un actor detrás. Dios no es el originador de las guerras. Él, cuando habla en Mateo, les dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Él no está generando las guerras. Hay alguien que las generó, pero él le tomó fotos a las guerras. Le tomó fotos históricas y las dejó grabadas en su palabra de Dios. Por ejemplo, hay una muy importante, la Revolución Francesa. ¿En qué capítulo lo encontramos en la Biblia? En Apocalipsis 11, muy bien, cuando están los tres testigos que están en la plaza, los dos testigos que duraron ¿cuánto tiempo? 3 días y medio, que son 3 años y medio, fue con el tiempo de la Revolución Francesa. Eso es tiempo antes de 1844, o sea que ese tiempo es profético, y sabemos que son los 3 años y medio que duró el tiempo en el cual quemaron los libros y quemaron también a los cristianos que decían creer en la Biblia. Entonces, vamos a mirar rápidamente, hermanos, por ejemplo, entonces habla el libro de un movimiento revolucionario mundial que es el que ha creado todas las revoluciones. Ese movimiento revolucionario mundial tiene un único responsable, que son los jesuitas, para hacerles el resumen.
Habla de la Revolución Inglesa, 1640-1649, la Revolución Francesa, 1789 a 1790, la caída de Napoleón, la Revolución Americana, que fue en el año de 1850 la primera fue en 1776, que es la Revolución Americana, y después vino la Guerra de Secesión o la Guerra Americana, la Guerra Civil Americana. Habla de la manipulación monetaria internacional, cómo todas las guerras han sido gestadas por los movimientos monetarios que lo que han hecho es llenar las arcas del papado a partir de lo que han hecho los jesuitas. Y vamos a ver una frase del texto del libro de la Gran Controversia, que es un libro que es una frase que nos ayuda a entender toda la secuencia histórica de las guerras y del porqué de las guerras. Ahora, los eventos que precedieron a la Revolución Rusa en 1917, las intrigas políticas que hubo, el Tratado de Versalles, Stalin, luego viene la Revolución Española, la Guerra Civil Española, Franco, el Reino Revolucionario del Terror, también vino la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, los eventos de la Segunda Guerra Mundial, y habla el libro, esto lo escribió él en 1950, y dijo los peligros que vienen. O sea, se anuncia y está planeado por ellos una Tercera Guerra Mundial, pero eso solamente lo va, está planeado que eso se va a dar, porque todas las guerras, hermanos, el espíritu de profecía nos dice, a partir de las comas, dice que los jesuitas se adueñaron de todo, se lograron colocar en todas las posiciones más altas de los gobiernos y de los estados. ¿Para qué? Para adueñarse de las riquezas y del poder, para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, cuando usted vea un jesuita, sepa usted que él está queriendo buscar la destrucción completa del protestantismo, adueñarse de todos los tesoros para que haya el restablecimiento de la supremacía papal. Eso es la herida que ha sido sanada, que encontramos en Apocalipsis 13, y lo que encontramos que la herida va a ser sanada. ¿Por qué? Porque los jesuitas se adueñaron de todas las riquezas y el poder, y la intención es destruir al protestantismo. Todas estas guerras han sido guerras que han socavado las riquezas de las naciones, y se han adueñado muchas personas, un grupo de personas de estos recursos, pero han sido llevados a las arcas del Vaticano. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos pretenden. ¿Está bien? Entonces, eso fue lo que nuestro Señor dijo: oiréis guerras y rumores de guerras, pero no sé, solamente muchas, o sea, a través de toda la historia de la humanidad. Entonces, todas las guerras de los cruzados, la guerra, todo lo que ha sido las muertes, las matanzas a través de las guerras, él las describió las resumió en ese texto. Pero dice, todavía no es el fin. ¿Está bien? Ahora, tenemos que ir viendo los eventos que nos ayuden a ver cuán cerca está ya la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque viene una gran tribulación. Y la profecía nos habla de que esa gran tribulación está asociada ¿con qué evento? Con la ley dominical. Muy bien, vamos a escribir 3 textos. Apocalipsis 13, del 15 al 17 dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. Muy bien, para que la imagen de la bestia hablase. ¿Cómo va a hablar el protestantismo apóstata? Por medio de las leyes. ¿Y en qué nación estamos hablando aquí en la profecía? Estados Unidos. Tenemos que estar siguiendo la profecía. No se me duerman, hermanos, por favor. Dice: e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A ver, Sebas, ¿qué es la marca? ¿Ah? La marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia?
¿Es qué? Es el domingo obligatorio. Ahorita todavía no se ha puesto la marca a la bestia porque no se ha hecho obligatorio. Pero eso es la señal profética. ¿Y cuál es el número de la bestia? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ya ustedes lo saben, no voy a entrar en detalle, pero tenemos que saber cuál es la bestia que sube a la tierra. ¿Quién es? Ah, la bestia que sube del mar. Muy bien. La imagen de la bestia. El protestantismo apóstata. Muy bien. Y nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. O sea que todo se va a concentrar para que ellos tengan el dominio político, el dominio económico, el dominio religioso, el dominio económico, todos los dominios. Y eso es lo que va a hacer que la gente sea llevada a enfocarse a que deben estar, o sea, la discusión de cuántas religiones hay se va a acabar con esta crisis. Solamente va a haber dos grupos, los que se deciden por la verdad o los que se deciden por el error, pero a partir de una ordenanza, de una obligación que viene del sistema papal. Ahí se van a acabar los grupos, se van a acabar las divisiones de verdad presente de la iglesia, la organización del pentecostal, del presbiteriano, del luterano. Ahí se va a acabar todo. Maravilloso, porque ya vamos a saber quiénes somos. ¿Está bien? Apocalipsis 14:9 habla de nuevo también de eso. El mensaje del tercer ángel lo sigue diciendo en alta voz: si alguno habla a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Las plagas. Muy bien. Apocalipsis 15:1 dice: y en el cielo vi otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Entonces, esos textos, hermanos, nos están hablando de eventos que van a conducirnos a una crisis mundial, a la gran tribulación. Ahí esa va a ser el tiempo en el cual se van a terminar, se van a consumar la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué tan cerca estamos a esa crisis? Inminente. Vamos a ver eventos, hermanos. Entonces, dice la hermana Juárez en eventos de los últimos días sobre el monte de las olivas. Entonces eso es parte de cómo la historia se va a repetir. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y todas estas cosas, principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente ¿a qué? Entonces, ¿cómo podemos aprender de lo que sucedió, de lo que va a suceder? Viendo el pasado. Como les dije, hermanos, hay muchas referencias del espíritu de profecía que dicen que la historia se repetirá. Entonces, ¿qué? Hay otro texto de la hermana Juárez que no lo tengo aquí, pero para que sepamos. Dice ella: todos los libros de la Biblia confluyen ¿en qué libro? En Apocalipsis. O sea que hay relatos desde Génesis hasta Judas que tienen que ver con lo que está escrito en qué libro. En Apocalipsis. Entonces, ¿qué tiene que ver la historia de Abraham con lo que nos va a pasar? Tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con Isaac? ¿Qué tiene que ver con Jacob? Todo tiene que ver. Esa es la historia que se repite. Entonces, cada historia, cada relato de la Biblia tiene que ayudarnos a nosotros a ver cómo prepararnos para el tiempo que se avecina. Estamos en el mismo umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo, ¿qué? Rápidamente. El Señor está a las puertas. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. O sea, la historia se repetirá,
pero habrá otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Satanás está trabajando por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. ¿De qué crisis habla? Pero para que usted sepa qué tan terrible va a ser esa crisis, tenemos que mirar la historia pasada. Y se va a ver una revolución americana, pero ¿qué revolución fue terrible? La Revolución Francesa. Entonces hay un capítulo que es el capítulo 16 de este libro para que usted se dé cuenta, hermanos, de cuán terrible va a ser. Eso es un pálido reflejo de lo que va a ser la crisis que se nos avecina. Dice, la gran controversia, página 576, dice, a la par, Satanás se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres. ¿Qué? Satanás producirá enfermedades y desastres. Tenemos, hermanos, que lograr entender que Dios es un Dios de amor. Cada enfermedad es una oportunidad que tenemos para darle la gloria a Dios. Y hay cosas que el Señor permite, pero quien es el generador de las enfermedades y los desastres, no es Dios. Ahora, Dios en medio de la enfermedad, en medio del desastre, se manifiesta, que es diferente. ¿Está bien? Entendamos, una persona que tiene una enfermedad, ¿por qué llegó a ese estado? Hay causas exógenas, o sea, causas ajenas a él, y hay causas que son de él, pero así, por ejemplo, un caso de personas de algo que no sea de responsabilidad de la persona. El ciego, por ejemplo, el ciego de nacimiento. Pero nuestro Señor dijo, para gloria de Dios es que Él está así. Entonces tenemos que lograr, hermanos, poder entender en dónde está la mano de Dios, en dónde está la mano de Satanás, para no entrar en conflicto con Dios, porque muchas veces nosotros le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Claro, que él llevaba de sus pecados, entonces pero lo sanó el Señor. Entonces eso es lo que tenemos que lograr. El Señor espera el arrepentimiento y a pesar de eso, que venga la enfermedad, ya Él ha hecho lo que el Señor, Él quiere sanar nuestra condición pecadora. Dice, muy bien, no, antes de ser sanada, la salvó primero, le perdonó sus pecados. Dice, ahora mismo está obrando. Dice, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades del mar, en tierras, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de ceros perecen en la pestilencia. Estas visitaciones, para que tengan por favor en cuenta, hermanos, ahorita no tengo la referencia de esta versión, pero en esta página de esta referencia, que es la que aparece en los escritos de Elena de White, habla en inglés de visitaciones, no de plagas. Tengan mucho cuidado con eso, porque cuando se nos habla de plagas, la gente cree que esto va a ser después de la ley dominical. Pero resulta que son eventos que se van a dar previos a la ley dominical. Este es el corto tiempo de angustia que relata la profecía. ¿Está bien? Los traductores que están haciendo eso. Dice, estas visitaciones irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Entonces tengan por favor en cuenta esto, porque esto lo vamos a recordar alguien dijo estas palabras.
en estos dos, hace un par de semanas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra, y la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Ahora, ¿qué nación nos dice la profecía que va a traspasar la ley, que va a cambiar el estatuto y que va a quebrantar el pacto eterno? Estados Unidos, ¿por medio de qué? Que tiene que ir en contra de la ley de Dios. ¿Está bien? Entonces, las señales es cuando se dé la ley dominical, hermanos, ya es hora de actuar por parte de Dios. Visitaciones. Vamos a visitar a alguien. Dios, por medio de estas cosas, está haciendo la labor de visitar cómo está la condición de la tierra. Sí, o sea, pero entendamos que quien está haciendo esto es Satanás. ¿Está bien? O sea, aquí estas, digamos, las visitaciones, Dios las está observando, pero quien las está efectuando es Satanás. O sea, él está observando esto. Sí, o sea, Dios está al control de la historia. O sea, aquí se refiere a estas acciones. Pero ¿quién está? No, el que la promueve es Satanás, pero ¿quién permite eso? Es Dios, muy bien. O sea, ¿quién está al control? Dios, pero ¿quién las está generando? Satanás. Vamos a mirar, hermanos, unas estadísticas, porque lo bueno es ver estadísticas a nivel de tiempos, cómo estamos, para saber en qué etapa, qué es lo que estamos esperando. Hay una fuente que es Insurance Information Institute, el Instituto de Información de Aseguradores, que tiene que ver con tema de seguros, o sea, de información de las pólizas de seguro, todo eso está registrado. Aquí menciona, dice, los desastres naturales en el 2017. ¿Se pueden imaginar? En los puntos, entonces aquí se encuentran las diferentes, aquí están las quemas, los incendios, los huracanes, los terremotos, las inundaciones, los deslizamientos, y aquí el invierno, daños en el invierno, ciclones, tifones, inundaciones, todo esto, hermanos, y aquí están las categorías: eventos geofísicos, eventos meteorológicos, eventos hidrológicos, eventos climatológicos, eventos perdidos que no se tienen conocimiento, y pues eso es. Esto es el panorama mundial de eventos a nivel mundial, o sea, estamos el caos completo. Y ustedes ven que más que todo es en las áreas pobladas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el pecado, hermanos. Número de catástrofes naturales en el mundo desde 1980 hasta el 2017. ¿Cómo va disminuyendo? Ahí están los eventos geofísicos, los eventos meteorológicos, los eventos hidrológicos, los eventos climatológicos. Y toda la secuencia van todas ¿en qué? En aumento. Ustedes ven aquí ya miren cómo está. Ven aquí, miren cómo está lo que es eventos meteorológicos, cada vez van a ir aumentando. Eso es como el Señor dice, van a ir aumentando su frecuencia. Eso es lo que el Espíritu de Profecía nos advirtió que iba a suceder. Pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque el evento profético es la ley dominical. O sea, tenemos que estar atentos y señalando, hermanos, hacia dónde van todas las cosas, pero no podemos decir, uy, es el comienzo del fin. Muy bien.
Otra estadística. 10 principales catástrofes naturales por pérdidas aseguradas del 2017. Si sabemos que la profecía nos habla de qué nación, y dice, es hora, dice Isaías, es tiempo de actuar porque han invalidado tu ley. Y sabemos que la nación protestante, la nación americana, fue la poseedora de las bendiciones de Dios, y cuando esa nación apostate, significa que se le va a quitar la protección de Dios, y ¿quién va a empezar a actuar? Satanás. Luego entonces, en el 2017, ¿qué nación deberíamos esperar que está recibiendo los mayores embates a nivel mundial? No hemos visto la estadística, pero miremos. Por regiones está región país. ¿Cuántas veces aparece Estados Unidos, hermanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso significa que de las 10, 7 llegaron a ¿qué? Esos son los eventos que el Señor nos dice, mirad y velad. Tenemos que estar viendo lo que está sucediendo a nivel mundial y especialmente con Estados Unidos. Esto significa que el 70% de las calamidades en el mundo se dieron ¿en dónde? En Estados Unidos. Si está cumpliendo la profecía. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde nos pone eso, hermano? Perdón, dale. Ahí nos habla del huracán, nos habla de los incendios, de las tormentas, de los terremotos, tormentas severas y ciclones. Las heladas. Ahí no traje eso, hermano, pero ahí habla de billones de dólares. Ahí en esa estadística menciona lo que usted dice, hermano, de la cantidad de millones de dólares. Y dicen, dentro de lo que me acuerdo de una de las referencias, hermanos, los últimos huracanes han dejado más desastres que los huracanes anteriores. O sea, se está aumentando en intensidad todo eso. Pero entonces, en el comienzo del capítulo de Mateo 24:3 dice, y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea que es un evento combinado. Muchos hermanos cristianos tristemente están engañados diciendo que la venida de Cristo y después va a pasar Él 1000 años aquí en la tierra, y no, resulta que la venida de Él es un evento simultáneo con el fin del mundo. Porque nos vamos ¿hacia dónde? ¿Que tiene cuántos metros de anchura el muro? ¿Que es de qué material? ¿Y de altura cuánto? Muy bien, ya lo estamos viendo, hermanos, muy bien. Ahora, pregunta, de todos los desastres naturales, ¿cuál será el que nos señalará más apremiantemente de los principios de dolores previos a la segunda venida y la destrucción del mundo, que es un evento simultáneo? Vamos a mirar. Hay una sola respuesta y me tienen que dar el por qué. Espérense. Terremotos, tornados, huracanes, volcanes, ciclones, inundaciones, deslizamientos, hasta ahí. ¿Cuál de esos ustedes creen? Pero dice, va a haber terremotos, ya hubo un terremoto. Ahí está. De todos estos desastres naturales, ¿cuál será el que nos señalará más apremiantemente, o sea, el que nos va a decir más claramente cuál es el principio de dolores previos a la segunda venida y de la destrucción de este mundo? ¿Por qué? Porque lo vieron ya. ¿Pero por qué? Porque la hermana lo profetiza, que los volcanes iban a ser el principio de que iba a empezar la. ¿Por qué?
El texto. No, denme el texto bíblico. Ujú. Pues en la Biblia. Bueno, ¿cuándo fue destruido el mundo? En el diluvio. ¿Con qué? Muy bien. ¿Y qué elemento natural le causará la destrucción final? El fuego. Denme el texto. Segunda de Pedro 3:9, confírmenlo por favor ustedes allá. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como que, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, ¿qué es lo que va a preceder a la venida de Cristo? El fuego. Bueno, pero acuérdense que estos son los tiempos de angustia previos. Todavía no es el fin del tiempo. Para ella, sí. Y tenemos que orar mucho por ellos porque es gente que está sufriendo mucho. Dice, pero el día del Señor vendrá, dice, los elementos serán quemados. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente del fuego? Entonces, ¿cuál de todos esos va a ser el que va a decirnos, mire, va a haber terremotos, inundaciones, desastres, calamidades, pero el pueblo de Dios tiene que estar viendo las señales asociadas con lo que la profecía nos dice, porque no estamos en oscuridad. Y si estamos viendo, hermanos, la cantidad de volcanes que están erupcionando, hace 2 semanas empezaron a circular todo lo que es a Hawái, ¿cierto? La semana pasada comenzó Guatemala y justo 2 días después Indonesia y volvió otra vez a activarse el de Hawái. Entonces esto lo vamos a ver más tarde. Pero pregunta. Vamos a el primer regalo. Podemos correlacionar la destrucción del mundo por el diluvio, paréntesis agua, con la destrucción del mundo previa a la segunda venida con el fuego. ¿Cómo, hermano? Pues porque el Señor dijo que cuando los antediluvianos fue con agua, pero que esta va a ser con fuego. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo podemos usarlo? ¿Cómo podemos correlacionarlo? Ya lo estamos analizando. Sí, pero a nivel, ¿cómo yo puedo el agua con el fuego? Físicamente. Físicamente, ¿cómo yo puedo unir el agua con el fuego? Porque es fulminante, o sea, Pero ¿cómo? Tiene que ser tangible. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se espera? ¿Ah? agua que destruyó el diluvio, como el fuego que viene de los volcanes, estamos viendo las profundidades
Pero ¿cómo unimos el diluvio del agua? Hermano, ya, porque ese fuego que sale en los volcanes es producto de lo del diluvio, todos los desechos astronómicos. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, si el Señor dijo, veréis estas señales, pero Pedro está diciendo, mire, los elementos van a ser fundidos. Pero entonces nos dice que cuando venga Cristo la tierra va a ser destruida. Entonces, ¿qué relato nos tiene que servir? Porque la historia, pero ya no bajo las mismas circunstancias, sino por fuego. Pero ¿cómo así? ¿De dónde del agua, cómo sacamos el fuego? ¿Está bien? Presten atención, hermanos. ¿Están prestando atención? Porque la palabra de Dios es para eso, para saber. Pedro, muchas veces hemos leído, serán quemados, pero ¿cómo va a ser quemado? Y si estamos viendo que el Señor está diciendo, presten atención a las señales de la segunda venida y del fin. Por eso es que les dice, los discípulos le preguntaron, ellos en su ignorancia de los eventos futuros estaban hablando siendo inspirados por Dios. Le hacen la pregunta para que el Señor responda a un evento profético. ¿Cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? Y empieza a describir todos los eventos históricos que acabamos de ver en el tema de las guerras, por ejemplo. Esto fue un solo ejemplo de las guerras. Las pestilencias, las guerras traen pestilencias y las pestilencias traen hambrunas, traen enfermedades, traen mefíticas, las emanaciones mefíticas. Todo lo que sucedió en Haití, por ejemplo, hubo más o menos 200,000 personas que murieron y allá no hubo quien sepultara. Imagínense 200,000 personas muertas en las calles, inflados. Ese olor tan pestilente, hermanos. Entonces, para que sepamos. Entonces, ¿hay una correlación? Sí. ¿Cómo? Dice, 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros no estamos leyendo historias infantiles. Aquí venimos a leer y a estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque Él recibió de Dios Padre, honor y gloria, refiriéndose a Jesucristo, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y en la visión, cuando está en el monte de la transfiguración, el Padre dijo, a este oíd. Y si el Señor nos dice, estas cosas se van a dar, esto se va a dar, entonces estamos bendecidos al escuchar las advertencias del Señor. Y nos dejó a nosotros, hermanos, que dice, tenemos además que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La humanidad está entrando a una oscuridad tan terrible, hermanos. Esta tarde vamos a ver unas evidencias de en dónde está llegando la humanidad, de la maldad, de la oscuridad tan terrible, y que afecta a los niños, a sus hijos. Vengan esta tarde, por favor, para que sepan lo terrible que está la condición y de dónde vienen esas manifestaciones, de dónde están saliendo esos espíritus demoníacos. Para que sepamos, hermanos, en dónde estamos parados. Entonces, se nos dice, tenemos además la palabra profética. El pueblo de Dios tiene que ayudarle a todo el mundo a que sepamos en dónde estamos parados en la profecía bíblica. ¿Cuánto tiempo? No cuánto tiempo, sino cuán cerca están los eventos finales. ¿Y por qué, hermanos? Entonces, el pueblo de Dios, en la presentación que les envía a los hermanos, los que no tengan, hermanos, me avisan para poderlos incluir
en los grupos, porque para que sepan, hermanos, hay que estar atentos a la información que es de validez, o sea, no estemos llenándonos de mucha información, pero tenemos que estar atentos, hermanos, y parte de lo que se nos dice, hermanos, dice, aquí hay un contraste, dice, lámpara que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Entonces, donde más claridad, donde más va a brillar la luz, es donde más oscuridad va a haber. La tierra está entrando en la oscuridad más grande y el pueblo de Dios está entrando en la luz más grande. Es contrario, estamos acercándonos a la medianoche física, a la medianoche espiritual de la tierra, pero estamos llegando a la luz del mediodía del pueblo de Dios. Eso es lo que estuvimos estudiando la semana pasada, hermanos, para que sepamos, esto es la gloria que debemos estar reflejando por medio de la victoria sobre el pecado. Ahora, ¿qué debemos usar entonces? La palabra profética, muy bien. El diluvio y sus consecuencias. Hermanos, después de haber estudiado esto, hermanos, yo tenía un nudo atravesado aquí, con una información que se me vendió por mi carrera por 5 años, de una teoría que es falsa. Y cuando leí este texto profético, hermanos, ese nudo se me quitó. Pero entonces entré ya en conflicto con todo el mundo científico con relación al origen del petróleo. Génesis 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Estamos hablando de qué evento? El diluvio, que fue una devastación con agua. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. O sea, todo murió, hermanos. Y han hecho estadísticas, hermanos, que se habla de que más o menos había la misma cantidad de personas porque pues, que lo que hay ahorita. ¿Por qué? No había hambre, no había ninguna de las enfermedades que conocemos ahorita. El mundo se estaba procreando, los habitantes duraban 800, 900 años. O sea que la probabilidad de existencia de humanos era mucho más incluso en la que hay ahorita. ¿Está bien? Imagínense 7,000 millones de personas muertas. Imagínense todos los animales muertos. Y gigantes, porque en esa época estaban los dinosaurios, todo lo que eran los animales. Existieron, hermana, claro. Pero fueron destruidos. Claro que sí, pero existieron. Pero existieron. Antes del diluvio existieron y por eso Dios tuvo que destruir todas esas cosas que había hecho el hombre. Entonces imagínense las plantas, los animales, todo muerto. Deje un poquito de pasto a que se descomponga, a que huele. Imagínense más materia orgánica, los animales, las plantas. Todo era terrible. Imagínense una Haití mundial. Pero ¿Noé vio eso? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, hay un textico, hermanos. ¿Cuál es la composición de los seres vivos? Plantas, animales y seres vivos. Hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Esas son las composiciones. Materia orgánica siempre tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Niños, presten atención. ¿Cómo se llama? Chon, acuérdense, chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Así me lo enseñaron a mí en el colegio. Toda la materia orgánica tiene chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Está bien? ¿Y qué sucedió con esa materia orgánica? ¿Está en la Biblia? Ay, sí, ya lo vieron. Génesis 7:1.
Y se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué significa que ese Dios haya hecho pasar un viento sobre la tierra? Un soplito de Dios. ¿Quieren ver ese soplo? ¿Qué sucedió? ¿Qué vamos a usar? La palabra profética. Patriarcas y Proféticas, página 86. Toda la superficie de la tierra sufrió cambios a causa del diluvio. Una tercera y terrible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado. A medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. Por todo lugar yacían cadáveres de hombres y mujeres y animales, El Señor no iba a permitir que permanecieran allí para infectar el aire por su descomposición. Son las emanaciones mefíticas que habla de las destrucciones que está ocasionando Satanás. En ese momento toda la tierra quedó desolada, hermanos. Pues digamos de lo que dice la hermana Juay con relación a las emanaciones mefíticas. Dice, el Señor no iba a permitir que permanecieran allí para infectar el aire por su descomposición. Y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. Un viento violento, enviado para secar las aguas, las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas. Entonces, ¿qué fue lo que sepultó las piedras? Las montañas, todo lo que el Dios con su poder hizo que se soplara y fueron recubiertas por ese material. Esta es una evidencia del diluvio, hermanos. ¿Lo sabían? Ay, no les traje una, bueno, esta tarde les traigo la otra evidencia del diluvio. Pero usted pule y obtiene esto. No son millones de años, es desde el tiempo del diluvio, pero la piedra como tal sí tiene el tiempo de la creación de Dios, que no sabemos ni nos interesa saber cuánto tiempo es. Desde Génesis 1.1 a Génesis 1.2, para que ustedes hagan la tarea, me van a averiguar cuánto tiempo hay en millones de años. Ahí está la información que los geólogos están locos, pero el pueblo de Dios no está loco. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, averígüeme cuánto tiempo hay, cuántos millones de años hay. Tarea para ustedes. ¿Está bien? Dice, de la misma manera, vamos aquí, de la misma manera la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y que la gente idolatrara fueron ocultadas de los ojos de los hombres. La violenta acción de las aguas amontonó tierra y rocas sobre estos tesoros, y en algunos casos se formaron montañas sobre ellas. Dios vio que cuanto más enriquecía y hacía prosperar a los impíos, tanto más corrompían sus caminos delante de él. Mientras deshonraban y menospreciaban a Dios, habían adorado los tesoros que debieron haberlos inducido a glorificar al bondadoso dador. Entonces, yo glorifico a Dios viendo estas maravillas de la creación, hermanos, de la hermosura, y esto es una sola muestra, hermanos. Así están en la tierra el oro, la piedra, la plata. Por eso es que la ciudad celestial es de oro. Nosotros no vamos a llevar nada de esto porque allá va a estar abundante de esto. Y cuando sea la regeneración de la tierra, Dios va a volver a dar estas cosas a plenitud de vista nuestra, para que recreemos y para que adoremos al Dios creador. No nos vamos a estar echando estas cosas en el bolsillo, porque está lleno todo. ¿Está bien?
Dice, la tierra presentaba un indescriptible aspecto de confusión y desolación. Las montañas, una vez tan bellas en su perfecta simetría, eran ahora quebradas e irregulares. Piedras, riscos y escabrosas rocas estaban ahora diseminadas por la superficie de la tierra. Antes había oro, piedras preciosas por la tierra, pero ahora ¿qué hay? Rocas, piedras, peñascos, todo. En muchos sitios las colinas y las montañas habían desaparecido y sin dejar huella del sitio en donde habían estado, y las llanuras dieron lugar a cordilleras. Antes había llanuras, colinas majestuosas, colinas suaves, no había para practicar jumping, no había para practicar parapente, porque no había opción de que el hombre se hiciera daño. Pero ahora el peñasco, allá está la evidencia de dónde vinieron los peñascos. Estos cambios eran más pronunciados en algunos lugares que en otros. Donde habían estado los tesoros más valiosos de oro, plata y piedras preciosas, se veían las señales mayores de la maldición, mientras que esta pesó menos en las regiones deshabitadas y donde había habido menos crímenes. Entonces, hermanos, ustedes ven los mapas donde ha habido mayor cantidad de maldad. Es asimismo donde en el tiempo pasado estaban las mayores tesoros. Donde más destrucción hubo. Entonces, hermanos, esto, acuérdense que estamos con la profecía y con la Biblia. Entonces, a mí me enseñaron que no es que fue por millones de años, fue por depositaciones y fue por el cataclismo y que fue la evolución y que fue el Big Bang y el Big Crunch. Todo eso nos han metido, hermanos, pero eso es una mentira. Porque esto es una evidencia del diluvio. ¿Está bien? Y no solamente eso. Váyanse por favor rotando. ¿Quieren ver un diente de tiburón fosilizado? ¿Cuántos millones de años tiene esto? No, señores, es la forma de un diente de tiburón actual. Pero es piedra, por favor, cuídenlo porque esto es un tesoro, para que ustedes lo aprecien. Y un caracol de los que ustedes tienen, ustedes conocen, por aquí lo vamos a pasar, partido por la mitad. Señora, ¿para qué? Hay un texto de la hermana White que habla sobre eso, pero eso fue una manera que Dios permitió que hubiera enfriamiento de la tierra, que es como el termostato de la tierra, que se diera eso. Antes estaban en esas condiciones. O sea, el hielo de los polos es como el refrigerador de la tierra. Es un refrigerador natural. Precisamente por todas las afectaciones del hombre. ¿Está bien? Por todo el tema de las inducciones. Por eso, acuérdense, Satanás usa ¿a quién? Al ser humano. Y el ser humano, por medio de todo lo que ha hecho, está haciendo esa labor. ¿Está bien? Muy bien, sigamos. Entonces, esto es lo que usted ve ahorita. Pero encima usted ve pastico, pero debajo de la tierra están todas las formas de las depositaciones que hubo. Usted, por ejemplo, para cuando usted vaya hacia Bucaramanga o hacia diferentes partes, por ejemplo en Bucaramanga se ve mucho entre lo que es el Valle del Socorro. Por ejemplo, usted en Socorro usted ve la montaña de enfrente y ve las capas. Y usted va al otro lado desde Palmar o desde el Hato y ve las mismas capas allá. ¿Qué había? Pues en medio hubo unos torrentes de agua terribles y todo lo que acabamos de leer de cómo Dios hizo para secar todo y se quitó toda esa tierra. ¿Y qué quedó? La evidencia aquí y el espejo es en el otro lado. Sepultó toda la materia orgánica, correcto, todo fue sepultado. Muy bien.
Esta es otra parte. Usted entonces, por ejemplo, cuando usted ve, entra aquí en el valle, usted si se posicionara aquí, usted ve esto aquí, ve las capas acá y las va a ver exactamente acá. Eso es la estratigrafía, eso fue lo que se enseña a nivel de geología y de ingeniería de petróleos, la estratigrafía de las capas. Esto es lo que había en la superficie de la Tierra antes. Y como fue un acto violento, eso genera, imagínense, para remover tierra y bloques completos, eso genera un calor terrible. Y eso lo que hizo fue cristalizar las piedras, cristalizar los animales. Vamos a ver esta tarde evidencias geológicas de los fósiles del diluvio. Por eso les digo, después ustedes van a acordarse, cuando yo abra esto, se van a acordar de lo que hay adentro. ¿Está bien? Por ahora, miren lo que es una roca. No, esta tarde no. Muy bien. Los grandes bosques sepultados en la tierra cuando ocurrió el diluvio, convertidos después en carbón, forman los extensos yacimientos carboníferos que suministran petróleo. Espere, no sé, hasta ahí, déjemelo ahí. ¿La educación qué página, hermano? Eso es capítulo 14. Muy bien, pero eso lo vamos a dejar para más tarde. En fósiles. Hay en carbón y en piedra, lo que pasa es que depende, si la temperatura sube ya se carboniza, pero si se sostiene la temperatura se queda en rocas. Hay troncos que en Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen en el Smithsonian, en el Museo Smithsoniano, en la parte de afuera hay un tronco partido por la mitad y pulido. Y está como la piedra de esto, pero es un tronco. Y por eso, ¿por qué, hermanos? La madera en el tiempo antediluviano era tan dura. Eso es lo que dice con relación a la construcción del arca. Bueno, entonces, ¿esta piedra es qué? ¿Material de qué? Jaspe. Esto es parte del jaspe que hay, para que lo vean. Vengan esta tarde, les voy a mostrar uno de esos. Y la conchita que ustedes están viendo. Está cortada, hermana. Esto es así como les dije. Esto es esta piedra. Ah, no, pues es que es un caracol fosilizado, que es el que ustedes están viendo. Bueno, pero fue la acción de lo que sucedió. Dios hizo eso, se secó la tierra por medio del viento que él sopló. Pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la segunda venida y con el fin del mundo? Entonces, hermanos, vengan esta tarde, hermanos.